En este video hablaremos acerca de qué es la CPAP y la CPAP, en otras palabras, presión positiva continua en la vía aérea o por sus siglas en inglés que significa Continuous Positive Airway Pressure, es una modalidad de ventilación no invasiva que aplica una presión constante durante todo el ciclo respiratorio en pacientes con una respiración espontánea. Su objetivo es mantener abiertas las vías aéreas y los alvéolos, aumentar la capacidad residual funcional, reducir la atelectasia y el trabajo respiratorio. En condiciones normales, las vías aéreas superiores y las vías aéreas inferiores, pues sabemos que permanecen permeables, los alvéolos están abiertos gracias a la capacidad residual funcional y a surfactante, y la relación ventilación-perfusión pues permite un intercambio gaseoso eficiente. Y normalmente el trabajo respiratorio es moderado y la ventilación elimina el dióxido de carbono manteniendo la PaO2 y la PaCO2 dentro de los rangos pues fisiológicos, ¿no? Pero en muchas enfermedades se altera ese equilibrio, como por ejemplo en la atelectasia pues se reduce la capacidad residual funcional y aumenta el shunt intrapulmonar. En el edema pulmonar llena espacios alveolares con líquido y pues reduce la distensibilidad. Y en la apnea obstructiva del sueño las vías aéreas colapsables se estrechan por exceso de tejido, por debilidad muscular o por alguna compresión externa. Es precisamente sobre estas alteraciones fisiopatológicas donde la CPAP ejerce sus principales efectos pues terapéuticos. Entonces en la CPAP la presión aplicada actúa como una férula neumática en sentido funcional. Al aplicar una presión positiva continua, sostiene las vías colapsables y los alvéolos, aumentando la presión dentro de las vías aéreas susceptibles a colapso y pues este aumenta su diámetro. Esto es importante porque cuando el radio de una vía aérea disminuye, la resistencia al flujo aumenta de forma muy marcada, lo que obliga al paciente pues a generar mayores gradientes de presión y a usar músculos accesorios, aumentando el consumo de oxígeno y el riesgo de la fatiga respiratoria. Además, al aumentar la capacidad residual funcional, los alvéolos van a permanecer parcialmente inflados al final de la expiración, evitando su colapso durante los ciclos respiratorios, ¿verdad? Este aumento de la capacidad residual funcional favorece al reclutamiento alveolar, o sea, la reapertura de los alvéolos previamente colapsados o poco ventilados. Como consecuencia, va a disminuir el shunt intrapulmonar y mejora la relación ventilación-perfusión, ya que la ventilación se redistribuye hacia los alvéolos bien perfundidos y previamente hipoventilados. Esto optimiza el intercambio gaseoso, incrementa la PaO2 y mejora la oxigenación. Al mismo tiempo, al mantener un mayor número de alvéolos abiertos y disminuir la resistencia a las vías aéreas, pues el paciente necesita generar menores gradientes de presión durante la inspiración. Asimismo, la CPAP aumenta la presión intratorácica, lo que puede reducir el retorno venoso, o sea, la precarga, y disminuir la poscarga del ventrículo izquierdo. En el edema agudo de pulmón cardiogénico, pues esto reduce la congestión pulmonar y mejora la relación cardiorrespiratoria y por eso suele ser beneficiosa en ese contexto. Pero, ¿cómo hace esto la máquina? Pues el equipo toma aire ambiente, lo filtra y lo presuriza mediante una turbina o un ventilador centrífugo. Ese flujo se entrega por un tubo flexible a una mascarilla. Y el dispositivo mantiene un set point de presión que habitualmente es de 5 a 10 centímetros de agua, específicamente en adultos, y ajusta el flujo continuamente para conservar esa presión frente a fugas y a la demanda inspiratoria del paciente. Hay que tener claro que la CPAP no impone ciclos, ¿verdad? Como un ventilador controlado. ¿Por qué? Porque no tiene disparo, no tiene límite ni ciclado en el sentido de un modo ventilatorio. Detecta la caída de presión cuando el paciente inspira y aumenta el flujo para mantener la presión objetivo, cuando el paciente expira y el flujo disminuye. Por eso se considera soporte, no ventilación controlada. Y existen variantes automáticas, como por ejemplo APAP, y modos de presión con asistencia que sí añaden estos algoritmos distintos. Ahora, ¿en qué enfermedades voy a utilizar yo la CPAP? ¿Y cómo voy a saber yo qué tipo de presiones voy a introducirle a este paciente? Es importante destacar que no existe una presión única válida para todos los pacientes. Independientemente de la enfermedad tratada, la presión debe individualizarse. Para ello se consideran parámetros como la gravedad del cuadro clínico, la saturación de oxígeno, los gases arteriales, la frecuencia respiratoria, el trabajo respiratorio y la tolerancia, pues, al tratamiento. Por ejemplo,
La indicación más conocida de la CPAP es el síndrome de apnea-hipopnea obstructiva del sueño. Esta enfermedad se caracteriza por episodios repetidos de colapso parcial o completo de las vías aéreas superiores durante el sueño, lo que provoca interrupciones de la respiración, disminución de la oxigenación y despertares frecuentes. La determinación de la presión adecuada se realiza mediante un proceso llamado titulación, cuyo objetivo es encontrar la presión mínima capaz de eliminar los eventos obstructivos y normalizar la respiración. Las presiones suelen oscilar entre 4 y 20 centímetros de agua, aunque la mayoría de los pacientes requieren valores intermedios. Según las recomendaciones de titulación, el tratamiento suele iniciarse con una presión de 4 centímetros de agua y se debe aumentar 1 centímetro de agua cada 5 minutos y confirmar estabilidad como a los 30 minutos. La presión máxima recomendada es de 20 centímetros y se debe considerar utilizar BiPAP, que más adelante la explicaré, si persisten eventos a más de aproximadamente 15 centímetros de agua. El método de referencia o gold standard es la polisomnografía, también conocida como estudio del sueño. Durante este procedimiento, la presión se incrementa gradualmente hasta eliminar las apneas, hipoapneas, ronquidos y otros eventos respiratorios. También pueden utilizarse estudios de noche partida o equipo autoajustable llamados APAP, como se había mencionado anteriormente, que modifica automáticamente la presión según las necesidades del paciente. El objetivo es alcanzar una presión que reduzca el índice de apnea y hipoapnea a menos de 5 eventos por hora, lo que se considera una respuesta terapéutica eficaz. Otra indicación importante es el edema agudo del pulmón cardiogénico. En estos casos, la CPAP aumenta la presión intratorácica, favorece el reclutamiento alveolar y reduce el retorno venoso al corazón, disminuyendo pues la congestión pulmonar. Habitualmente se utilizan presiones entre 5 y 10 centímetros. La presión se ajusta según las respuestas clínicas del paciente, obviamente observando la saturación de oxígeno, la frecuencia respiratoria, la disminución de la disnea y la mejoría de los gases arteriales. La CPAP también se emplea en pacientes con insuficiencia respiratoria hipoxémica. Esta condición se caracteriza por los niveles bajos de oxígeno en sangre, pues debido a alteraciones del intercambio gaseoso pulmonar. Aquí generalmente se utilizan presiones iniciales entre 5 y 10 centímetros de agua. Otra situación en la que CPAP resulta útil es la prevención y tratamiento de la atelectasia. Este problema es frecuente después de procedimientos quirúrgicos, especialmente cirugías como cardíacas y abdominales. Diversos estudios han demostrado beneficios entre 7.5 y 10 centímetros de agua, aunque en algunos casos pueden emplearse valores hasta 15 centímetros de agua bajo monitorización clínica. Asimismo, la CPAP puede utilizarse en pacientes obesos, particularmente durante el periodo perioperatorio. Y en estos pacientes la aplicación de CPAP es alrededor de 10 centímetros de agua. Hemos estado hablando de los beneficios que conlleva utilizar la CPAP, sin embargo, esta tiene una limitación importante. Aunque mejora la oxigenación, no proporciona ayuda activa a la ventilación, como se había mencionado anteriormente. Es decir, el paciente continúa realizando por sí mismo todo el esfuerzo necesario para mover el aire, ¿verdad?, hacia adentro y pues fuera de los pulmones, claramente. Aquí es donde aparece la BiPAP, o presión positiva en la vía aérea a 2 niveles. La BiPAP también suministra un flujo continuo, ¿verdad?, de aire, pero a diferencia de la CPAP utiliza 2 niveles diferentes de presión. Durante la inspiración aplica una presión más alta llamada IPAP, que significa Inspiratory Positive Airway Pressure o presión positiva inspiratoria, y durante la expiración aplica una presión más baja llamada EPAP, que significa Expiratory Positive Airway Pressure o presión positiva expiratoria. La diferencia entre ambas presiones genera una asistencia ventilatoria que ayuda al paciente a movilizar un mayor volumen de aire con menos esfuerzo. Por esta razón se suele decir que la BiPAP funciona como un músculo accesorio, ya que colabora activamente con la respiración del paciente. Mientras que la CPAP actúa principalmente mejorando la oxigenación y manteniendo abiertos los alvéolos, la BiPAP además mejora la ventilación. Esto significa que ayuda a eliminar el dióxido de carbono, ¿verdad?, algo especialmente importante en esos pacientes que presentan retención de dióxido de carbono debido a una fatiga muscular o una insuficiencia ventilatoria. Esta herramienta se ha utilizado en enfermedades como la EPOC descompensada, el síndrome de obesidad hipoventilación y en algunas enfermedades neuromusculares y otras situaciones que cursan con insuficiencia respiratoria
hipercápnica. En cuanto a los parámetros iniciales, habitualmente se comienza con una EPAP aproximadamente de 4 centímetros de agua y una IPAP de 8 centímetros de agua. Además, se administra oxígeno suplementario según las necesidades del paciente, pues para mantener una saturación superior al 90%. A pesar de sus múltiples beneficios, la CPAP no está indicada en todos los pacientes y existen situaciones en las que su uso puede ser ineficaz o incluso perjudicial. En primer lugar, la CPAP no es adecuada para esas personas que no presentan respiración espontánea, ya que los pacientes con un impulso respiratorio deficiente generalmente requieren ventilación mecánica invasiva o modalidades no invasivas que proporcionen soporte ventilatorio adicional, como la presión positiva binivel en la vía aérea o BiPAP, que se había mencionado o explicado anteriormente. Asimismo, la CPAP está contraindicada en pacientes con ansiedad severa o debe utilizarse con una extrema precaución, ¿verdad? Ya que el tratamiento requiere tolerar una mascarilla ajustada al rostro durante periodos prolongados. También se considera una contraindicación la disminución del nivel de conciencia debido al riesgo de broncoaspiración y a la incapacidad del paciente para proteger adecuadamente la vía aérea. También no debe utilizarse en pacientes con inestabilidad cardiorrespiratoria grave o paro respiratorio, ya que estas situaciones requieren medidas de soporte vital avanzadas y en muchos casos ventilación mecánica invasiva. De igual manera, está contraindicada en presencia de traumatismos, ya sea faciales, quemaduras faciales o después de cirugías recientes de la cara, del esófago, el estómago, ya que la mascarilla puede dificultar la cicatrización, producir dolor o aumentar el riesgo de complicaciones. Otra contraindicación importante es el síndrome de fuga aérea como el neumotórax, asociado a una fístula broncopleural. En estos casos, la presión positiva puede agravar la fuga de aire y empeorar el cuadro clínico. La presencia de abundantes secreciones respiratorias también limita su utilización, debido a que el paciente puede tener dificultades para eliminarlas adecuadamente, aumentando el riesgo de obstrucción de la vía aérea. Asimismo, debe evitarse en pacientes con náuseas intensas o vómitos activos, ya que existe riesgo de aspiración del contenido gástrico hacia los pulmones. Y enfermedades graves que cursan con atrapamiento aéreo e hipercapnia, como algunas exacerbaciones de asma o EPOC, pues la CPAP no es la mejor opción. Antes de finalizar, es importante mencionar que, aunque la CPAP es una terapia segura y ampliamente utilizado, tiene ciertos efectos adversos, ¿verdad? Entre las complicaciones más frecuentes se encuentran la congestión nasal, el goteo nasal, la sequedad bucal y las hemorragias nasales leves. Aunque en la mayoría de estos casos, estos síntomas pueden disminuir mediante el uso de sistemas de humidificación. Asimismo, las mascarillas pueden provocar irritación, enrojecimiento de la piel o incluso úlceras por presión cuando no se ajustan correctamente. Por esta razón, es fundamental seleccionar una mascarilla del tamaño adecuado y utilizar acolchados cuando sea necesario. Además, tanto la mascarilla como el circuito deben limpiarse, inspeccionarse y reemplazarse periódicamente, generalmente cada 3 a 6 meses. Otra complicación posible es la distensión abdominal, también conocida como aerofagia, que ocurre cuando parte del aire administrado pasa al estómago. Aunque suele ser leve, en algunos casos puede ocasionar náuseas o vómitos. Estos efectos pueden minimizarse ajustando las presiones utilizadas y en pacientes hospitalizados mediante descompresión gástrica cuando sea necesario. Algo importante a destacar es que se considera una terapia segura para pacientes en todas las edades, incluidos los niños cuando está correctamente indicada. Una ventaja importante es que, a diferencia de la ventilación mecánica invasiva, la CPAP evita muchas de las complicaciones asociadas a la intubación endotraqueal, como la necesidad de sedación profunda, así como el riesgo de volutrauma y barotrauma. Y finalmente, es importante recordar que la CPAP forma parte de un manejo integral del paciente. Por ello, debe complementarse con medidas como la pérdida de peso cuando esté indicada, una alimentación saludable, la suspensión del tabaquismo y la práctica regular de la actividad física. Gracias.